Contexto histórico. La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental, comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Su comienzo se da con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y el final de esta época se da en 1492 con el descubrimiento de América. Esta época suele dividirse en dos grandes periodos, la temprana o alta Edad Media, del siglo V al siglo X, y la baja Edad Media del siglo XI al siglo XV, que a su vez puede dividirse en un periodo de plenitud, la plena Edad Media, del siglo XI al siglo XIII, y los dos últimos siglos que presenciaron la crisis de la Edad Media. La Edad Media se caracterizó fundamentalmente por presentar un número indeterminado de guerras, invasiones, epidemias y hambrunas, las cuales marcaron dicha época. La sociedad en la Edad Media giraba en torno a la realeza, los nobles y el clero, quienes sometían al pueblo analfabeta. Se formaron los feudos, los cuales por aceptación de los señores feudales concedían tierras y bienes para que fuesen trabajados por los campesinos, quienes debían producir determinados productos, dándole la mayoría de esta producción a los señores feudales. Surgió un nuevo modelo de organización social, político y económico, el cual se denominó feudalismo. Esta época se ve notoriamente influenciada por la religión o las creencias cristianas, las cuales tuvieron su origen en Judea, Palestina, a partir de la vida y predicación de Jesús de Nazaret, quien afirmaba ser hijo de Dios y fue aceptado por los seguidores del Mesías. Esta religión se fue fortaleciendo a partir del siglo I con una doctrina religiosa que ofrecía una única verdad, donde se rechazaban los dioses tradicionales, convirtiéndose en una religión monoteísta. Al principio, estas creencias fueron castigadas y la Iglesia fue perseguida hasta convertirse en una religión oficial. La caída del Imperio Romano de Occidente, provocada por las invasiones bárbaras, causaron una fuerte decadencia cultural en los siglos posteriores y una casi absoluta paralización de los estudios filosóficos. Tras la invasión de los bárbaros, la Iglesia no perdió sus fuerzas, por el contrario, fue el único poder que se mantuvo unido frente a la fragmentación de los pueblos, ya que los invasores respetaron las instituciones eclesiásticas e incluso se unieron a las creencias cristianas, tomando así un papel principal en esta época. Aportes de San Agustín, 354 al 430. Fue uno de los más eminentes filósofos y teóricos de la Iglesia occidental. Sus teorías defendían y se basaban en las creencias cristianas, las cuales conducían a la verdad, logrando una felicidad inminente. Tenía ideas neoplatónicas, las cuales compartía y rechazaba. Una de ellas era la teoría del conocimiento, a la cual le otorgó un nuevo nivel y modificó las ideas en pensamientos puramente religiosos. El conocimiento se dividía en tres niveles, los cuales eran el conocimiento sensible, que necesitaba de los sentidos, el conocimiento racional, que era la unión de los sentidos más la razón, y el conocimiento contemplativo, que se consideraba el más importante, ya que no era una forma de obtener únicamente un saber, sino que era un cambio que proporcionaba la sabiduría o las ideas eternas tomadas por la iluminación que la otorgaba Dios. Creía y aceptaba las teorías del dualismo,
donde el cuerpo solo era materia y el alma la parte espiritual y la más importante del ser humano, la cual era inmortal, indestructible y conocía las verdades eternas. El estudio de la moral, básicamente el comportamiento del ser humano, el cual estaba vinculado a la voluntad, que lo debilitaba al pecado. Era necesaria la redención de los pecados, siendo moralmente apto para recibir los beneficios ofrecidos por Dios. Creía que la Iglesia y la política debían estar unidos, ya que la Iglesia impartía los valores cristianos, causando una mayor justicia para la sociedad. Pero creía también que el único apto para legislar el poder era Dios. Aportes filosóficos de Santo Tomás, 1225 al 1274, el cual creía que la filosofía se complementaba con la religión. Autor escolástico más importante, tomó ideas aristotélicas, las cuales modificó para darles un punto de vista más creyentes. Determinó que el hombre era capaz de captar su entorno. Para Santo Tomás, la relación entre la fe y la razón fue un punto esencial en el planteamiento de teorías, donde pudo determinar que la fe y la razón son dos modos de conocimiento, donde la razón es un discurso racional y la fe una relación, la cual se complementaban entre sí. Esta relación debe tener en cuenta la autonomía, la colaboración y la imposibilidad de la doble verdad. El mundo y Dios, donde Santo Tomás trazaba diferencias notorias. Dios era el único ser quien presentaba una simplicidad absoluta, pues era el acto puro y una esencia que puede guiar a la humanidad para el camino del saber y la verdad, encontrando la felicidad absoluta. Y el mundo simplemente era materia o composición donde se encontraban implementadas las teorías básicas que determinaban el mundo físico y no el espiritual, donde se mide la esencia y la existencia. Para Santo Tomás, a diferencia de los anteriores filósofos, el hombre es una composición hilemórfica, la cual está constituida por tres niveles. El hombre es un cuerpo organizado y dotado de sentidos, con un alma que posee diversas facultades. El hombre conoce, se basa principalmente en los sentidos, quien organiza el conocimiento y el entendimiento, el cual capta lo no existente o intangible. Y el hombre actúa, sintiendo la necesidad de buscar la felicidad, hallando la ley natural, con códigos básicos y el libre albedrío, la libertad de tomar sus propias decisiones como una base ética. Aportes filosóficos de Guillermo de Ockham, 1280 a 1349. Fue un fraile franciscano, filósofo y lógico escolástico inglés. Utilizó y equilibró la filosofía y la teología para la creación de sus teorías. Criticó la escolástica y fue partidario de separar el poder de la religión y la política. Acepta ideas platónicas y aristotélicas, separa la fe de la razón, ya que no está de acuerdo que la religión intervenga en asuntos de conocimiento y respuestas racionales. Creía en el contingentismo, que básicamente es lo que puede ser o no ser. Creía que Dios era un ser poderoso, quien podía escoger qué crear y cómo crearlo. Afirmaba que no existían las esencias grupales, sino las individuales. Lo que pensaba del ser humano era que existía una división, la cual era el alma, quien solo era una relación divina, algo superior al cuerpo, y el conocer que contenía una intuición espiritual que permitía garantías fiables. Existían verdades abstractas a juicio y teorías simplificadas.
Se oponía a aceptar la existencia de una ley natural, pero pensaba y afirmaba que Dios podía establecer lo bueno y no lo malo. El mal se lo produce el mismo ser humano. La escolástica es el movimiento teológico y filosófico que intentó utilizar la filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo. La escolástica fue la corriente teológico-filosófica dominante del pensamiento medieval y se basó en la coordinación entre la fe y la razón, que en cualquier caso siempre suponía una clara subordinación de la fe a la razón. Pensamientos de la Edad Media que aún en la actualidad se encuentran vigentes. Los sucesos históricos que marcaron a la humanidad en la Edad Media y en la actualidad se encuentran vigentes, mostrando que hay pensamientos que perduran, ya que no se han podido explicar con claridad ni exterminar. Algunos aspectos que se muestran vigentes en la actualidad son las creencias de la religión cristiana, la jerarquización del poder y liderazgo en empresas y ciudades, donde el poder lo posee quien tiene mayor territorio y ocultan información que puede servir para la evolución del hombre. Estos son los temas más notorios que se ven en la actualidad de los pensamientos que surgieron un día en la Edad Media.